Ahora os presentaré a Josep María Serra Grabulosa. Josep María Serra Grabulosa es profesor titular en el Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología y especialista en dislexia y discalculia. También es autor de 42 publicaciones científicas y 51 comunicaciones en congresos nacionales. Asimismo, es cofundador de Neuroecalab SL. En esta sesión nos hablará sobre la discalculia. Hola, buenos días. Buenos días. Antes de nada quería agradecerte por estar en este congreso que estamos poniendo en marcha con mucha ilusión para compartir y para poder salir un poco al mundo ahora que estamos todos encerrados. Y con esta entrevista lo que queremos es dar a conocer parte del trabajo que tú estás realizando, ¿no? Como investigador, como psicólogo, como creador también de ayudas para ciertas dificultades. Y lo primero que me gusta siempre es empezar presentando a la persona, ¿no? Entonces, con tus propias palabras, ¿cómo ha sido tu recorrido personal y profesional que te ha llevado a dedicarte a los números? Sí. Bueno, te respondo enseguida, Montse. También quiero agradecerte la oportunidad de estar hablando aquí de discalculia y celebrar con vosotros vuestro aniversario por el gran trabajo que estáis realizando desde hace ya muchos años. Gracias. Bueno, respondiendo ya a tu pregunta, mira, yo estuve dedicado a tareas de investigación desde antes del 2000 y justo estábamos estudiando una muestra de niños y niñas con dificultades en 2003, creo que era, con antecedentes de asfixia perinatal, niños y niñas que habían tenido problemas en el momento del nacimiento, y en muchos de ellos se observaban a largo plazo, años después, dificultades matemáticas. Indagando sobre estas dificultades matemáticas comienza a aparecer en la literatura el concepto de discalculia. Y indagando aquí en España qué hay sobre la discalculia, pues vemos que prácticamente no hay nada, ¿no? E incluso a nivel internacional, los estudios que se hacían sobre cuáles eran las bases que determinaban biológicas, ¿no?, neurales, de estas dificultades, tampoco había nada. Había ya bastante de dislexia, había mucho sobre TDAH, pero discalculia en particular prácticamente no había nada. Y intentamos enlazar esos trabajos que estábamos leyendo de estos niños con estos antecedentes con un proyecto que pedimos en su momento al Ministerio para poder poner un poco más de información en este sentido, ¿no? Y desde ese momento, luego fue el proyecto en 2004-2005, desde entonces ya hemos iniciado una línea sobre la discalculia que vamos continuando, y a lo largo de los años, evidentemente, el conocimiento a nivel mundial, ¿no?, ha ido aumentando y nosotros hemos ido reorientando nuestro trabajo desde inicialmente una parte mucho más teórica y ahora finalmente una más práctica, porque al final te das cuenta cuando hablas con las familias, ¿no?, cuando intentas conseguir niños y niñas para que formen parte de tu estudio, te das cuenta que ahí hay unas personitas, ¿no?, que sufren mucho. Y sufren, pero claro, al ser niños y niñas, sufren en un momento, pero esto crece muy rápidamente. Y si tú no haces algo en ese momento, cuando son tan pequeños, a lo mejor ya los pierdes en términos numéricos, ¿no? Por tanto, hemos ido reorientándonos, seguimos haciendo cosas teóricas, pero hemos intentado también desarrollar aspectos prácticos que ayuden en los momentos iniciales de los aprendizajes a nivel escolar a estos niños y niñas para que encuentren un camino no tan difícil, más fácil. Muy bien, muy bien. Pues no sabía esta relación sobre los aspectos perinatales de asfixia, has dicho, y Sí. Problemas posteriores en la discalculia, que es lo que ahora vamos a tratar, o supongo que también en otros aspectos del aprendizaje en general, ¿no? Aspectos, sí, porque muchas veces, claro, lo que importa realmente en ese momento de dificultades es salir del problema, ¿no? Y luego vienen las evaluaciones neurológicas, ¿no?, que en los primeros años pues, son muy sensorio-motores, a nivel cognitivo no comienzan hasta más adelante, y a veces hay daño, en el cerebro hay un daño que a lo mejor no es muy visible en el día a día, ¿no?, porque el desarrollo sensorio-motor entra dentro de la más estricta normalidad,
Pero cuando ya afinas un poco más al nivel cognitivo en términos de aprendizajes, a veces hay dificultades atencionales, otras hay dificultades lectoras, otras hay dificultades matemáticas, y es consecuencia de ese sufrimiento que hubo en ese momento. Pasa que incluso la neuroimagen en sí misma tampoco detecta nada. O sea, no es un daño que tú puedas objetivar fácilmente, es un daño de tipo difuso que cuesta de objetivar y que muchas veces se objetiva a través de estudios poblacionales, porque coincidiendo con una misma etiología, las consecuencias acaban siendo las mismas. Pero fíjate que esto lo estudiamos 8, 10, 12 años después de haber sufrido ese episodio, cuando en la escuela se dan cuenta la familia de que algo no funciona como debería funcionar. Y cuidado, al no haber una prueba médica que lo objetive claramente, la relación causal, tampoco podemos estar 100% seguros que es así. Pero bueno, si hay mucha relación entre estos fenómenos a nivel poblacional, seguramente algo tiene que ver. Muy bien, pues muy interesante. Pues ahora sí. ¿Qué es la discalculia? Porque realmente siempre se dice, ¿no?, que es la gran desconocida del mundo de las dificultades de aprendizaje. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es la discalculia? La segunda es, ¿cómo la podemos observar? Y luego la pregunta para mí muy importante es cómo distinguir simplemente aquello que decimos es que no soy muy bueno en matemáticas, ¿no?, de la discalculia. Sí. Mira, paso a paso. La discalculia es, en términos llanos, es la dislexia de los números. ¿Por qué la dislexia de los números? Porque es una dificultad muy parecida. Lo que pasa es que en lugar de estar presente esta dificultad en el formato verbal, en el formato de lectura, lectoescritura, está en el formato numérico. Pero es una dificultad, al igual que la dislexia, tan severa que esto dificulta el día a día de las personas que lo sufren. ¿Esto cómo repercute a nivel escolar o en la vida diaria? A nivel escolar, con dificultades en superar las matemáticas y en todas las áreas en que las matemáticas o los números están implicados, y en el adulto, en dificultad para manejarse en la vida cotidiana en los aspectos numéricos, por ejemplo, en el trabajo, a la hora, por ejemplo, una persona ya nos llamaba que trabajaba de cajera y tenía dificultades para devolver el cambio, o una chica, una adolescente que iba con sus amigas a comprar y cuando pagaba, ella no se fijaba ni en qué pagaba ni en qué cambio le devolvían, porque no sabía contarlo, ¿no? Claro, la afectación seguramente es mucho mayor en los niños y niñas pequeñas porque hay una obligación, y esta obligación es el currículum escolar. Y en la discalculia, la dificultad es tan severa que estos niños y niñas se quedan demasiado atrás, no llegan a los mínimos. Estamos hablando que en una clasificación de 0 a 100, estos niños y niñas están alrededor de los puntajes entre 5 y 10 o incluso por debajo. O sea, les cuesta realmente mucho. Y a medida que van avanzando los cursos, la distancia con sus congéneres, con los niños y niñas de su edad, cada vez es mayor. Estamos hablando de niños y niñas o de adolescentes de 12 años que tienen un nivel en términos matemáticos a lo mejor de segundo o tercero de educación primaria. Hay mucha distancia. Con la dificultad añadida en las matemáticas, que todo aquello que tú vas aprendiendo en los diferentes cursos se va construyendo sobre una base que si tú no tienes bien consolidada, es como un edificio que se va resquebrajando, es difícil, resquebrajando. Resquebrajando a lo largo a medida que vas subiendo, ¿no? Y claro, llegan a segundo de la ESO a lo mejor con un nivel de tercero de educación primaria. ¿Qué pueden hacer en tercero de la ESO? Pues prácticamente nada, porque les falla aquello más fundamental. Pues esto es la discalculia, estas dificultades severas en entender el número como tal que representa y cómo se relacionan de las diferentes formas estos números entre sí, habiendo mucha discrepancia con el resto de aprendizajes que ese niño o esa niña está realizando. Y perdona, sí, te interrumpo antes de la segunda pregunta, sí. Porque estaba pensando, de la misma manera que con la lectura, ¿no? Podemos hacer como dos grandes grupos y podemos decir, bueno, hay una parte que es automatizar la lectura, que es la descodificación, y otra parte que es la comprensión, ¿no? Que podemos acceder a la comprensión cuando podemos ¿Esto existe en la discalculia en el manejo de las matemáticas? Es decir, hay una parte que es cálculo que se tendría que automatizar
y que esto va a soportar luego que tengamos más recursos cognitivos disponibles para entender los conceptos matemáticos, o no sería así en estos temas. ¿Es así? Es totalmente así. Las Sí, matemáticas, bueno, el conocimiento numérico se comienza siempre desde aspectos que llamamos nosotros no simbólicos. No simbólico significa que no hay unos números que nos definan la cantidad. Y es cuando los niños pequeños diferencian, por ejemplo, entre mucho y poco. Vale. Ellos no cuentan si hay 8 o hay 1. Saben que hay mucho o saben que hay poco, o más grande o más pequeño. Esto progresivamente, sobre todo a partir de los 2 años, se va transformando en simbólico, ¿no? Y llega un momento que descubren 1 o 2, ¿no? Y se cuentan los dedos, ¿no? Y esto va progresando, lo simbólico. Pues bien, esto necesita una automatización, porque los niños y niñas hacen mucho esfuerzo, hay mucha energía cognitiva detrás de ese contagio, ¿no? Cuando decimos 4 más 1, ¿sabes el esfuerzo que realizan para saber que aquí tienen 4 dedos y si ponen uno o despliegan de la misma mano o de la otra? Y a veces lo hacen con la mano en las que no son más diestros, con la otra mano, se equivocan, luego vuelven a comenzar. Todo esto es esfuerzo cognitivo, son funciones ejecutivas, estrategias que ponen en marcha. Pues todo eso se automatiza. Cuando ese niño o esa niña ya sabe que 4 más 1 son 5, ya no necesita recursos atencionales para solucionar esa suma y los dedica a otra parte del problema. Y lo mismo pasa con las restas, con las multiplicaciones. Vale. Con el sistema base 10 en componer y descomponer números, 18 es 10, 5, 3, o 10, 6, 2, o 25 es 10, 10, 5, o 10, 10, 2, 3. Pues esta composición y esta descomposición, o incluso también a nivel más complejo, ¿qué estrategias utilizo para solucionar un problema? ¿Me represento mentalmente yo los números? ¿Me lo represento en forma de figuras? Esto también se automatiza. Todo aquello que tú liberes de los recursos ejecutivos y lo automatices, te va a servir para dedicarlo a otra cosa. Y esto es algo progresivo que va sucediendo a lo largo de los años. Por esta misma razón, los niños y niñas con TDAH, que tienen una disfunción ejecutiva, tienen mucha dificultad en automatizar muchos de estos procesos y normalmente las matemáticas también se les dan mal. Y aquí es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Hasta qué punto las dificultades matemáticas son propias de sí mismas o están relacionadas o con el TDAH o con la dislexia por otras razones. Bien, muy bien, pues gracias. Es que esta es una duda que tenía yo para preguntar. Pues ahora seguimos, no sé si te has perdido porque te he interrumpido. La segunda pregunta era cómo la podemos observar y cómo distinguir discalculia de simplemente no soy buena en matemáticas. Exacto. Mira, aquí te hablaré de dos cosas. Primero, lo que como madres, padres, como docentes, como personas del mundo podemos llegar a ver, ¿no? Son lo que llamamos los signos de alerta. Y esto, en general, nosotros clasificamos signos de alerta en infantil, en educación primaria y en educación secundaria, porque son diferentes, ¿no? En educación infantil, hemos de pensar que en la mayoría de países, a partir de los 3 años, prácticamente todos los niños y niñas acuden a la escuela y en esa escuela los contenidos curriculares ya comienzan a enseñar el manejo de los números. En general, desde lo que 3, 4, 5 años, el manejo de los números hasta 10. Pero, por ejemplo, aquí en España se pide que al finalizar, lo que llamamos la etapa infantil, ¿no? El P5, sepan, los niños y niñas sean capaces, por ejemplo, de identificar las grafías hasta 10, de hacer alguna suma simple, o mínimo hasta 5, ¿no? 3 más 1, 3 más 2, incluso alguna resta. La mayoría de ellos, no necesariamente todos. Que sepan aplicar los 5 principios básicos, ¿no? Por ejemplo, que si cuento hasta 5 quiere decir que hay 5 elementos. O que no importa el orden en que cuente yo, ¿no? Puedo comenzar por un objeto o por otro, ¿no? O, por ejemplo, que puedo aplicar el conteo a cualquier estímulo que esté en mi entorno. Si algún niño o niña, al finalizar estos 5 años, esta escolaridad infantil, no ha interiorizado estas funciones, asumimos que hay un cierto riesgo que presente alguna dificultad matemática más adelante. En educación primaria, básicamente los signos de alerta son, que cada vez son más evidentes de primero a sexto, que cuente o utilice mucho los dedos,
que se pierda utilizando cifras mayores, por ejemplo, los centenares y los miles, que dedique mucho esfuerzo a las matemáticas, pero que la compensación sea muy poca, es decir, que normalmente vaya muy justito o justita. También que despierte cierta ansiedad a las matemáticas y a medida que va creciendo diga, pues a mí esto no me gusta, ¿no? Yo no quiero hacer matemáticas, que genere realmente un rechazo, ¿no? Que le cueste también interiorizar estos automatismos y cuando decimos 3 más 5, ¿no? En tercero educación primaria, que debería hacer 8 rápidamente, pues utiliza aún los dedos o algún tipo de estrategia y esté mucho tiempo realizando estas tareas, que le cueste mucho las tablas de multiplicar. Esto más o menos en educación primaria, ¿eh? Combinando algunos de estos signos, ya te digo, sobre todo a partir de segundo de educación primaria. Y evidentemente a la distancia que hay con el resto de niños y niñas, que dices, es que todos lo aprenden muy rápidamente y en cambio a esta niña hay que explicarle paso a paso y no logra hacer el clic ese de 1 más 2 pasamos a 3, ¿no? O sea, hay que explicarle siempre paso a paso y le cuesta mucho generalizar. Y en la educación secundaria, los principales signos de alerta básicamente son que utiliza, por ejemplo, unas estrategias totalmente diferentes al resto para intentar solucionar los problemas y algunas veces le salen bien, otras le salen mal, que tiene mucha ansiedad ante las matemáticas, que aunque algunas de las cosas que se hacen en clase las pueda hacer bien, aquello que es básico, ¿no? Y muy de cursos inferiores no es capaz de realizarlo, dedica muchos recursos atencionales a aspectos realmente muy básicos y hay que orientarle siempre en la resolución de los problemas porque se pierde, ¿no? Claro, estamos hablando ya de chavales de educación secundaria con los cuales el trabajo que podemos ir a hacer, a diferencia de primario e infantil, es más de acompañamiento, de buscar estrategias metodológicas que compensen esto. Porque hay tanta distancia con el resto que si trabajamos aquello que realmente le cuesta, el principal problema que tenemos es que esto no se transfiere a su día a día. Claro. Trabajar el sistema base 10, pero es que en segundo de la ESO está demasiado lejos. El sistema base 10, que por mucho que tú digas, bien, ya lo domino, bueno, pues las ecuaciones que haces en clase vas a seguir igualmente de perdido. Y esto va a generar una frustración, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender esto si en clase no me sirve nada? Por eso digo que ante estos casos, más que nada, acompañamos con estrategias metodológicas y, si hace falta, planes individualizados. Y la tercera, esto era con relación a la identificación, era de una forma, pues, diría, no sé si más mundana, pero más del día a día, ¿no? Evidentemente, cuando tenemos estos signos de alerta, debemos ir a hacer pruebas estandarizadas que nos confirmen que realmente allí hay una dificultad. Y aquí partimos de test estandarizados que podemos encontrar, pues, en diferentes editoriales. Algunos son de lápiz y papel, otros son de digitales. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, y viendo el vacío que había a nivel sobre todo de educación primaria, que es cuando hay más posibilidades de intervenir, creamos uno que es en la plataforma Neureka Lab para evaluar los aspectos básicos del procesamiento numérico y cálculo, no los curriculares, sino los básicos, para poder determinar si hay riesgo de discalculia o no lo hay. Y esto lo relacionamos con otra pregunta que me habías hecho. Sí, la pregunta es cómo distinguir la discalculia del simplemente no soy bueno en matemáticas. Esto yo lo pregunto porque yo soy una de esas personas, ¿no? Que toda la vida tuve profesor particular o profesora particular de matemáticas, siempre. O sea, era como la asignatura que yo necesitaba siempre un refuerzo. Y no fue hasta mayor, entonces a mí no me gustaban las matemáticas, nada. Y fue cuando un poco más mayor me encontré pues con las probabilidades, la estadística, y entonces me di cuenta que sí que me gustaban los razonamientos matemáticos cuando yo los podía relacionar con algo que fuera de mi interés. Y luego me di cuenta pues que sí, que con un poco de esfuerzo yo sí que entendía las matemáticas, ¿no? Pero yo era grande ya cuando era grande. Secundaria ya y luego bachillerato y luego universidad, cuando me di cuenta. Pero yo me pasé toda la vida
Y me acuerdo que cuando te conocí, yo te pregunté, ostras, a lo mejor soy discalculia, ¿no? Y tú cuando te hablé me dijiste, no lo eres, probablemente. Entonces, pero yo podría pensar que lo he sido, ¿no? Por mi currículum, digamos, de pequeña. Entonces, ¿cómo se distingue esto? Sí. Evidentemente hay una línea muy fina. Estamos hablando de un continuo, ¿no? Y claro, cuando decimos discalculia, pues rompemos ese continuum porque ponemos una etiqueta. Claro. Y cuando pones una etiqueta, debes tener un punto de corte de quién es discalcúlica y quién no lo es. Y claro, el punto de corte, ¿qué quiere decir? ¿Que el 10 lo es y el 11 no lo es y estamos tranquilos? No. Hay un continuum que es la dificultad matemática, que a medida que vas yendo más hacia la cola de ese continuum, la dificultad es más severa, ¿no? Y las probabilidades de caer en la discalculia o en la etiqueta de discalculia son mayores. Dificultades matemáticas, yo creo, por las estadísticas y por diferentes trabajos publicados, estamos hablando de que el 20% de los niños y niñas escolarizados tienen algún tipo de dificultad matemática. En cambio, el 3 y el 5% de este 20% del total presentarían discalculia. Es decir, cuando son tan severas que incluso trabajando e intentando mejorar, no consigues llegar a los mínimos y la distancia va siendo cada vez mayor. Pues esto pasa en la discalculia. Por mucho entrenamiento que hagamos, siempre habrá una distancia respecto a lo que sería esperable para esa edad. Imagínate que decimos, ese niño tiene una puntuación de 5 sobre 100. Es discalcúlico, lo vamos a entrenar. ¿Haremos que en la siguiente evaluación de 5 pase a 50, que es el término medio? No. A lo mejor los tiramos a 10, 12, 15, un salto de 10. Esto es mucho. Es muchísimo. Habrá mejorado muchísimo, se sentirá más seguro, sí. Estará más contento, más motivado, ¿no? Le subirá el estado de ánimo, afrontará las matemáticas con más entusiasmo, pero seguirá estando por debajo de la media. Y cuando hayamos trabajado o entrenado un aspecto, nos daremos cuenta que hemos de trabajar otro. Pero lo bueno es que podemos ir trabajando, podemos ir mejorando, y seguramente cuando esta persona sea adulta, en el día a día, como no es tan exigente el día a día del adulto como el de la escuela, pues esto pasará más desapercibido, ¿no? Por eso les digo, es una línea muy fina, pero en definitiva la línea hay que ponerla para poder dedicar más recursos. El sistema funciona de esta manera, ¿no? Pero sin descuidar que quien está en puntuación de 11, aunque no entre en la discalculia, necesitará también trabajar, al igual que el de 15. Claro, y por ejemplo, un niño, una niña hoy que no sea discalcúlica, pero sea como era yo, le podría ir muy bien un entrenamiento así. O sea, le iría estupendamente. Sí, y tú tuviste suerte que hiciste este entrenamiento y pudiste ir recuperando, pero imaginemos el caso de otro extremo, ¿no? Con dificultades como las que me describías, pero no hay un soporte al lado, sino iban pasando los cursos. Al llegar a un punto que sin ese soporte, esa niña, no siendo discalcúlica, se va a quedar tan atrás. Exacto. Cuando en segundo de la ESO la evaluemos, nosotros no sabremos si esta dificultad que en ese momento tiene es fruto de la discalculia o de no haber trabajado suficiente estas dificultades. Exacto. Y esto es un problema con el que nos encontramos. Sí, este razonamiento lo hago también con la lectura, ¿no? A veces digo, es que, y lo pienso recordándome a mí con las matemáticas, ¿no? Digo, puede no haber un problema grave con la lectura o con las matemáticas, pero hay una cierta dificultad. Y si esto no se trabaja, a lo mejor realmente vas tirando atrás. Y es verdad, yo no tuve un entrenamiento como el que tú nos vas a explicar ahora, pero tuve profesora particular toda mi vida hasta que terminé el colegio. Siempre tuve refuerzo. Y esto fue muy positivo, es como el corredor de fondo, ¿no? Que tiene una liebre delante y lo pone en marcha. Y a lo mejor ese día no consigue el récord del mundo, pero ha hecho un buen tiempo. Pues lo mismo pasa con los aprendizajes. Si tenemos a alguien que nos da ese soporte adicional, podemos ir recuperando. Pero si no lo tenemos, claro, la distancia cada vez te quedas más atrás y esto es un problema. Sí, sí. Y una pregunta, has hablado de un 5-10%, ¿esto sería la prevalencia de la discalculia? Sí, pero también es algo difuso aún, porque depende de quién haga los estudios. Por ejemplo, los americanos
que dicen que las dificultades ya son a partir del percentil 25, las clasificaciones que hacen, los estudios que publican, pues ya te incluyen la discalculia a un grupo de niños y niñas que a lo mejor un francés o un alemán o un español no te incluiría porque es más restrictivo y busca por debajo del percentil 8. Por eso, en general, decimos entre el 3 y el 5% es la prevalencia más descrita. Pero, por ejemplo, una curiosidad. Yo estuve en Finlandia hace un par de años para ver cómo trabajaban ahí las dificultades de aprendizaje y uno de los especialistas con los que hablé me dijo, no, aquí en Finlandia tenemos un 1% menos de dislexia y discalculia. Y la razón está en que prestamos mucha atención a las dificultades en la escuela y cuando vemos que un niño o una niña tiene dificultad, en la misma escuela ya buscamos cómo tratarla, ¿no? Y cómo reorientar o reeducar o entrenar esa dificultad. Y eso nos lleva, como en tu caso, ¿no? Que esta dificultad se trabaje, no se perpetúe o disminuya significativamente y al final ese niño o esa niña puede continuar. Pero el modelo que tenemos aquí en España, que es en muchas escuelas aún, hasta los terceros de educación primaria, mucho de ello forma parte del neurodesarrollo, ¿no? Bueno, ya recuperará, ya esperemos un poco a ver qué pasa, bueno, tampoco parece que vaya tan mal, pues perdemos a muchos de estos niños y niñas. Habría que intervenir antes. Y seguramente si interviniésemos antes, la incidencia, la prevalencia, en este caso sería menor. Sí, 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 sí. O sea, que se trata así hablando, de poner la etiqueta correcta lo antes posible para poder atender a cada niño en su individualidad y en lo que pueda necesitar. Exacto. Sí, sí. En eso estamos, ¿no? Llevamos como 10 años muy en esto y parece que vamos mejorando. A ver. Yo creo que sí, que hemos mejorado mucho y sí. tenemos margen, pero hay un pocito que se ha ido quedando y que es muy positivo. Sí, a todas las personas que están en el sector de las dificultades de aprendizaje y les preguntas, todo el mundo dice que ha mejorado mucho también a nivel del conocimiento que los maestros y los profesores tienen de las dificultades de aprendizaje, que en los últimos 10 años se ha trabajado en esto, entonces ya estamos todos más atentos y por lo tanto podemos remediar, ¿no? A veces todavía se oyen cosas de niños diagnosticados muy tarde, pero bueno, en general se ha mejorado. Vale. Yo sé que tú estás en la docencia universitaria, que estás en la investigación, que tienes 3 hijos y que has creado un entrenamiento de discalculia, ¿vale? Lo primero sería preguntarte cómo consigues todo esto en tu vida, que es mucho trabajo. Y luego ya, si nos puedes explicar este entrenamiento que has creado, que Neurecanum, ¿no? Sí. A ver en qué consiste y también cómo podemos acercarnos a él, cómo podemos conseguirlo. Sí. Mira, la primera pregunta es difícil responder. Ya me imagino, no lo sabes. Pues, y al final te das cuenta también que cuando haces muchas cosas, no las haces tan bien como podrías hacerlas. Y esto significa que a lo mejor una cosa que en 3 meses deberías tener no la tienes en 6 meses, que alguna clase que debes hacer de una manera la haces de otra, que no atiendes a tu familia como deberías atender, porque al final el día tiene 24 horas, tu cerebro es uno y si lo dedicas a una cosa no la dedicas a otra, ¿no? Y bueno, hay que ir intentando trampear y sobre todo, y esto también me he dado cuenta en los últimos años, ¿no? Lo más importante es estar al lado de un equipo que sea bueno, que trabaje. Exacto. Y que las sinergias que se establezcan en ese equipo compensen todos estos gaps que uno va teniendo por el propio día a día de la vida. Por tanto, muy bien, esta es la mejor respuesta que se podía dar. Muy bien, sí, es verdad. ¿Qué más? Y a veces no lo agradecemos, no nos damos cuenta, ¿no? de esto del equipo, pero hay que hacer equipo. Respecto a, mira, ¿cómo surgió la empresa? En los estudios que hacíamos en la universidad nos dimos cuenta de que nos fallaban algunas de las evaluaciones que hacíamos. O sea, había test que estaban publicados y que son buenos test,
pero nos llegaban a tercero educación primaria, que los baremos se iban quedando atrás, ¿no? Que a lo mejor había unas pruebas que eran es que tardabas la evaluación en general 1 hora y pico, ¿no? Y algunos de los ítems dirías, ¿y por qué estoy pasando este ítem, no? Si realmente tampoco me distingue los que tienen dificultad de los que no. Y dijimos, bueno, podemos hacer una cosa con toda esta experiencia un poco más focalizada. Revisamos literatura científica que decían la gente más importante del sector sobre qué había que evaluar y elaboramos una batería digital, que es Neureka Test, para evaluar procesamiento numérico y cálculo, lo más simple posible, pero lo más fiable posible y válida. Y creo que lo hemos conseguido. Tenemos ya una prueba de primera a sexto de educación primaria que lo que nos dice es el perfil cognitivo numérico de ese niño o esa niña, qué aspectos tiene bien y en qué aspectos flojea. Y a partir de ahí venía el segundo paso. Porque esto también ha sido, ahora ya no, pero durante muchos años, cuando ibas al psicólogo a hacer una evaluación para las dificultades de aprendizaje, todo se quedaba en un informe, ¿no? Y había muy poca reeducación. Esto era hace mucho tiempo, ¿no? Cuando yo estudiaba. Ahora, por suerte, ya no. O sea, hay la propuesta de evaluación, diagnóstico e intervención. Pero la intervención, a diferencia de la lectura, que ya lleváis muchos años trabajando bien, en las matemáticas que nos encontrábamos, que sí que hay programas digitales, ¿no? O hay programas de entrenamiento, pero o son poco sistemáticos o son aún muy curriculares. ¿Qué quiere decir curriculares? Que están orientados a que, bueno, pues, ¿qué se da en primero? ¿Qué se da en segundo? ¿Qué se da en tercero? ¿No? Pues vamos a trabajar estos contenidos. Y esto en términos de discalculia, lo que se había publicado hasta el momento no iba por ahí, sino que iba, vamos a trabajar los básicos, ¿no? La conciencia numérica, el sistema en base 10, esta automatización de lo que llamamos los hechos numéricos, que son las tareas de cálculo más sencillas, las funciones ejecutivas, la resolución de problemas, la memoria de trabajo numérica, ¿no? Vamos a trabajar esto. Y buscamos qué había publicado en la literatura, qué funcionaba, qué no funcionaba, y montamos una plataforma que es Neureka Num, que lo que hace es poder trabajar estos aspectos, sobre todo en primero y segundo educación primaria, ¿eh? Esto no quiere decir que un niño de primero de la ESO no le pueda ir bien, pero te remito a lo que he comentado antes. Como hay tanta distancia entre lo que entrenamos y lo que hace en clase, nos damos cuenta que la adherencia disminuye mucho, porque tampoco le traspasa. Cuando mejoras en sistema base 10, en primero de la ESO sigues haciendo los mismos fallos y tienes las mismas dificultades. Por tanto, nosotros hemos centrado nuestro trabajo primero, segundo y tercero educación primaria. ¿Y cómo lo hacemos? Hemos integrado en esta plataforma la evaluación con la intervención, de tal manera que una vez hecha la evaluación, el propio programa, con sus algoritmos, propone un entrenamiento a ese niño o esa niña, supervisado por un profesional, de tal manera que, a medida que va avanzando ese entrenamiento, tanto el algoritmo como el profesional van determinando si lo que se le ha planificado es correcto o no. Y a partir de ahí se pueden introducir cambios, siempre pensando en que las tareas sean suficientemente difíciles para crear un reto, pero que no sean suficientemente fáciles como para generar aburrimiento. Y esto más o menos, estamos hablando entre 40 y 70% de rendimiento, quiere decir, voy a seguir trabajando aquello. Cuando el rendimiento está por encima del 70, vamos a decir, a incrementar la dificultad. Y si estamos por debajo del 40, quiere decir que hemos de bajar el nivel. Hay que seguir Esto muy a grosso modo, ¿no? Pero esto lo dice la literatura científica, para que sea equilibrado el entrenamiento. Y eso, en unos 6 meses, nosotros vemos que hay una mejora muy significativa en estos primeros cursos que le ayudan mucho a ese niño o esa niña a seguir las matemáticas del aula. Eso es cuando me preguntan, ¿y por qué no hacéis el glyphing de los números? Y yo les digo, porque ya está hecho, porque es Neureka Lab. Y digo, pues yo no voy a hacer un glyphing de lectura. Hay una técnica que hace muchos años que funciona, que yo la he probado y que he visto que tiene unos resultados excelentes y por tanto no vamos a inventar, aquí en España decimos. Exacto. La rueda, ¿no? Que ya... La rueda o la sopa de cebolla, ¿no? Pues sí. Ya funciona.
Sí, 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 sí. Y una pregunta, porque a nosotros nos preguntan mucho las personas, ¿no? Entonces, ¿quién puede utilizar Neureka Num? ¿Lo pueden utilizar las familias directamente? ¿Lo pueden utilizar los colegios? ¿Lo pueden utilizar los gabinetes psicopedagógicos, que son el tipo de público que va a estar viendo este congreso? ¿Todas estas personas pueden acceder y de qué manera lo pueden hacer si están interesados? Nosotros, exacto, pueden acceder los tres perfiles. Nosotros hemos creado la plataforma para que se adapte a las necesidades de cada uno de estos perfiles. ¿La familia qué necesidad tiene? Pues una necesidad de intentar mejorar en aspectos numéricos sin que pueda atender a un profesional. Lo mejor siempre nosotros decimos es que te atienda un profesional porque seguro, a lo mejor detrás de esa dificultad matemática hay otro tipo de dificultad. Por tanto, el profesional es quien puede hacer una evaluación genérica y a partir de ahí determinar qué es lo que tiene preferencia o cómo hay que complementar un trabajo con otro. Pero en algunos casos esto no es posible. Y aquí es cuando el perfil familia, el propio programa, hace una evaluación que te permite al algoritmo determinar las actividades que se van haciendo. El perfil profesional es mucho más completo, es una evaluación más completa, con un perfil con mucha más información, ¿no? Porque el profesional puede interpretar correctamente esta información y al profesional le permite que, además de que el algoritmo le planifique las actividades, él mismo puede supervisar esa programación, puede modificarla o puede cambiarla. Y la escuela también, nos hemos dirigido a la escuela porque es principalmente quien recibe a estos niños y niñas, quien los tiene más horas, quien se da cuenta de quién tiene o no tiene dificultad. Y para la escuela hemos planteado un sistema para evaluar a todos los niños y niñas, generando puntos fuertes y puntos débiles, y a partir de ahí decidir si se trabaja en la misma escuela o lo derivan a un profesional viendo el tipo de dificultad que existe. Muy bien. La idea básicamente es dar visibilidad a estas dificultades. En algunos casos viene por la familia, otros por la escuela y seguramente, y en la mayor parte de los casos, por el profesional. Por tanto, hemos de atender de forma diferente a estos tres profesionales con lo que necesita cada uno de ellos. Vale, al pie de este vídeo vamos a dejar los datos para que puedan contactar estos diferentes perfiles, porque estoy segura que, bueno, ya te digo que nos lo preguntan constantemente, de hecho ya lo sabes, porque de cuando en cuando te lo voy diciendo, y será bueno que tengan un sitio para poder escribir. Pues tú también atiendes, antes cuando estaba hablando de todas las cosas que haces, yo sé que hace un tiempo al menos estabas atendiendo en el Sagrat Cor. ¿Sigues atendiendo a casos, concretamente tú trabajas con las familias? No, ahora ya no. Estuve ya un tiempo en la clínica, realmente apasionante, pero lo que decíamos antes, ¿no? ¿Cuántas cosas puedes hacer en 24 horas? Pues me di cuenta de que había muchos. El proyecto de la familia es muy importante, pero el proyecto profesional que hemos comenzado con Neureka Lab también lo es mucho y no hay tiempo de atender a todo. Vale. Sigo teniendo algunas consultas, pero intento siempre derivar al profesional que mejor pueda atender a esa persona. Vale. De todas formas, apelando a tu experiencia también como profesional de gabinete de psicopedagógico, yo sé que tú utilizas Glyphing, ¿no? Utilizabas Glyphing y utilizabas evidentemente Neureka Num, porque muchas veces hay comorbilidad, ¿no? Y entonces te encuentras con niñas y niños que tienen las dos dificultades. Yo te quería preguntar, porque esto es algo que nos preguntan muchas personas, ¿hay algún protocolo? O sea, cuando te llegan las dos dificultades a la vez, ¿trabajas las dos cosas a la vez? O sea, ¿tienes a un niño haciendo Glyphing y haciendo Neureka Num al mismo tiempo? ¿O hay un protocolo de primero hacemos la lectura y luego haremos las matemáticas? ¿O primero hacemos las matemáticas y luego haremos la lectura? ¿Tienes alguna manera ideal de trabajar? Sí, es complicado, ¿eh? Normalmente el criterio es la intensidad o la severidad de la dificultad y hasta qué punto interfiere en los aprendizajes. La lectura es algo más transversal que las matemáticas, porque realmente está en todas las materias, con lo cual a mismos tipos de dificultad
Yo inicialmente siempre partía de comenzar a trabajar la lectura y a partir del tercer, cuarto mes de trabajo con la lectura ya comenzar a introducir las matemáticas. Pensemos que una ventana de 3, 4 meses no es una ventana tan grande, o sea que significa prácticamente que estamos trabajando en paralelo. Esto por un lado. Y segundo, si realmente hay que trabajar las dos cosas al mismo momento, hay que ser también muy cuidadoso de no sobrecargar a ese niño o esa niña, pero una cosa es trabajar durante una semana y la otra es trabajar durante 3, 4, 5, 6 meses, ¿no? Claro. Estos niños y estas niñas están 6, 7 horas en la escuela. Tienen también deberes y actividades extraescolares. ¿Tienen tiempo para jugar? Si les decimos 10 minutos de Glyphs más 10 minutos de Neurecanom, esto ya son 20 minutos más los 5 minutos de entremedio más los 5 de descanso, ya se nos va casi a otra hora. O sea, hay que buscar siempre cómo adaptarnos a cada caso concreto, pero ya te digo, nuevamente, al mismo tipo de dificultad, al ser más transversal la lectura, nosotros siempre recomendamos comenzar con la lectura y a partir de unos 3, 4 meses ya comenzar a implementar la parte más numérica. Teniendo en cuenta también que la parte numérica tiene un aspecto verbal. Por tanto, los beneficios de la lectura, en todos los términos relacionados con aspectos verbales o en aspectos, por ejemplo, de automatización de series o numéricas o de tablas de multiplicar o de cálculo mental simple, trabajando la lectura también se mejora algo estos aspectos. Sí, claro. ¿Ves el criterio? Sí. Si hay comorbilidad, ¿no? También es normal que los entrenamientos en algún punto se influyan entre ellos. Porque de hecho las redes neurales beben mucho unas de otras. Claro. Por tanto, si aumentamos la eficiencia de las conexiones entre unas áreas y otras que están implicadas en ambas funciones, esa mejoría se va a observar tanto en lectura como en procesamiento numérico. Exacto. Y una cosa, me parece que es la última pregunta que tengo. Hace un tiempo estabas trabajando en un estudio de investigación con niños que tenían discalculia y que les hacíais resonancias magnéticas, ¿no? Neuroimagen, para ver estos cambios cerebrales, ¿no? Estructurales que se pueden producir en el cerebro después del entrenamiento. ¿Este estudio se terminó? ¿Tenéis resultados? Sí, tenemos ya resultados. Tenemos por un lado resultados de neuroimagen y por otro resultados conductuales. En los resultados de neuroimagen, dentro de todo el estudio, lo que tenemos ahora enviado para su posible publicación, es decir, hay un comité científico que lo está evaluando, es la evaluación que hemos hecho de las redes neurales que se relacionan con el procesamiento numérico. Hasta ahora, la mayor parte de estudios se habían realizado tomando como referencia una parte del cerebro, que se sabe que está implicada en el procesamiento numérico del cálculo, y ver cómo esa parte se relacionaba con el resto, ¿no? Pero claro, este tipo de estudios tiene un problema. Es decir, es que tú a priori estás cerrando la ventana a esa región concreta, que ya sabemos que está relacionado con el procesamiento numérico del cálculo, pero en definitiva dejas de estudiar a lo mejor otras regiones cerebrales. Para compensar esto, nosotros lo que hemos hecho es estudiar la conectividad funcional de cada milímetro cúbico del cerebro con el resto del cerebro. Esto lo ha hecho el ordenador, un ordenador con muchos procesadores durante muchos días, ha estado estudiando todas las correlaciones de cada uno de los milímetros cúbicos del cerebro con el resto. ¿Y qué hemos observado? Hemos observado que, esto es muy interesante, que además de la alteración en la conectividad de estas zonas que sabíamos que estaban relacionadas con el procesamiento numérico del cálculo, que algunas de estas conexiones están hipoconectadas y otras están hiperconectadas, posiblemente buscando compensar. Pues hemos observado también que hay un déficit en lo que llamamos la red neural de reposo, la Default Mode Network, DMN. ¿Qué es la Default Mode Network? Es una red que se encarga de distribuir recursos cognitivos.
Es decir, cuando tú te pones en marcha para solucionar algún problema que necesitas el funcionamiento ejecutivo, esta red se encarga de desconectar todo aquello que no es relevante en ese momento. Por tanto, en otras palabras, orienta todos los recursos necesarios únicamente a aquello que tú necesitas. En la discalculia hemos observado que este desanclaje de aquello que no necesitas para dar prioridad a las partes del cerebro que necesitas no se produce correctamente. Con lo cual, no todos los recursos cognitivos que necesitarías se te están distribuyendo. Y esto está en el origen, además de las dificultades en la conectividad de la relación de las áreas relacionadas con los números. Hay esta dificultad en, además, no puedo dotar al cerebro de los recursos que necesitaría. Y esto tendría que ver con la capacidad de atención, ¿no? Inhibir todo lo que no es relevante y enfocarse. Para dar prioridad a lo relevante. Entonces nos encontramos con un doble problema. En la red neural del procesamiento numérico y en la red neural atencional que dota de recursos a aquello que necesitamos para resolver ese problema. Y esto hemos sido los primeros en... Esto ya se había sugerido, pero nosotros hemos sido los primeros en que hemos puesto de manifiesto a través de este estudio, ¿no? Sin un a priorístico, sin que yo a priori decida desde qué punto busco la conectividad, sino que lo busco desde todo el cerebro. Y esto creo que es muy interesante porque te da otra perspectiva de estos niños y estas niñas. Sí, esto sí. En términos de neuroimagen. En términos conductuales, sí que hemos visto que después de aplicar el Neurecanum durante entre 4 y 6 meses, en cálculo mental, en la línea numérica mental y en el sistema en base 10, conseguíamos mejoras de entre 10 y 15 puntos percentil. Es decir, no solucionábamos del todo, y esto os digo la verdad, no tenemos una solución milagrosa. No solucionábamos las dificultades completamente de ese niño o esa niña, pero mejorábamos significativamente, le trasladábamos a un punto en que se sentía más cómodo y podía hacer muchas otras cosas. Esto no quiere decir que en la escuela no siguiera teniendo dificultades, pero iba ya con más recursos. Y esto Neurecanum todo lo consiguió. Sí, esto es lo que decimos muchas veces también en Glyphing, que hay problemas de dislexia que no vamos a conseguir llevarlos a la normalidad esperada, ¿no? Al punto medio, pero estos 5 o 10 puntos que dices que pueden parecer poco, hablando en términos generales, para un niño con estas dificultades es muchísimo. Hay que darse cuenta de esta mejora y hay que celebrarla, porque si no, yo digo siempre, ¿no? que si no detectamos esta mejora y no la valoramos con el valor que tiene, que es muy, muy, muy alto, estos niños a veces tiran la toalla porque ellos han mejorado y nadie se ha dado cuenta. Entonces dicen, pues ¿para qué? ¿No? O sea, esto pasa mucho. Entonces es importante percibir esta mejora y darle el valor que tiene, no comparándolo con todos los niños, sino comparando con el camino de mejora que ha hecho el niño, ¿no? Comparándolo desde su punto de partida. Creo que lo has descrito muy bien así, con este ejemplo. Pues, gracias. Vale, pues yo no sé si tú quieres añadir algo. Yo te he preguntado, aunque me has dejado con ganas de a lo mejor otro día hablar más de esta red neural de atención, ¿no? Que podríamos profundizar a lo mejor otro día en este estudio. No sé si tú quieres añadir alguna cosa. Bueno, solo una cosa, ¿no? Con relación a esto. La red neural, tanto de la lectura como del procesamiento numérico, es tan compleja que esto precisamente nos da estos diferentes perfiles que observamos en la clínica, que no haya 2 niños disléxicos iguales, que no haya 2 niños discalcúlicos, 2 niñas discalcúlicas iguales, y que los entrenamientos, por suerte, tanto Glyphing, ¿no? como Neurecanum, son cada vez más efectivos, pero que en algunos tienen mucha más mejora que en otros, y esto nos lleva a que sigamos trabajando y mejorando para poder compensar todos estos perfiles. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias.
Josep María, muchísimas gracias por haber participado, muchísimas gracias por haber explicado, como siempre, también cómo explicas las cosas y nos vamos viendo, vamos profundizando, ¿vale? Pues y mucho gracias a éxito. vosotros y me gustaría veros en los próximos 10 años para celebrarlo. Sí, lo haremos y a lo mejor no tenemos que Seguro. estar a través del ordenador, si a lo mejor nos podemos tocar y todo. Exacto. Muchas gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Chao. Hasta luego.